Chile se prepara para votar la segunda propuesta de constitución, que llega en poco más de un año. Tras el estallido social de 2019, los chilenos aprobaron la idea de cambiar la Carta Magna, que está vigente desde la dictadura de Augusto Pinochet. Pero aún así, en 2022, el borrador que redactó la entonces Convención Constitucional fue rechazado. Esto dio paso a un nuevo intento y ahora el llamado Consejo Constitucional terminó el segundo texto, se lo presentó al presidente Gabriel Boric y solo falta el nuevo plebiscito del 17 de diciembre. La diferencia es que el organismo constitucional de un principio se caracterizó por candidatos más cercanos al oficialismo, a la izquierda y a las ideas independientes. Y el actual tiene una mayoría de los partidos de derecha y extrema derecha. Veamos un resumen de lo que ha pasado con la Constitución. Un nuevo referendo para una nueva Constitución. Después de que el primer proyecto de Constitución fuera rechazado con el 61% en 2022, Gabriel Boric recibió un segundo borrador el martes. El presidente chileno convocó a una consulta para decidir si esta nueva Carta Magna reemplazará o no a la actual Constitución. Queda oficialmente convocado el plebiscito del 17 de diciembre e invito a todos nuestros compatriotas a informarse y participar cumpliendo con el ineludible deber ciudadano de votar y definir en conjunto los destinos de nuestra patria. Este proceso es impulsado por fuerzas políticas de derecha y extrema derecha. Su orientación conservadora preserva la esencia de la Constitución actual, favoreciendo la privatización de la salud y de la educación. También podría amenazar ciertos derechos como el acceso al aborto. Beatriz Evia, presidente del Consejo Constitucional de extrema derecha, celebró el nuevo texto. Termino mi labor con la satisfacción de un trabajo bien hecho y con la esperanza de que sean millones de chilenos los que valoren nuestra propuesta constitucional. Sin embargo, los chilenos están escépticos frente a esta nueva constitución. Las encuestas prevén que el texto será rechazado. También el país, en términos económicos, desde mi visión, va en picada, ¿ya? Y no están haciendo nada tampoco. Y toda esta seguidilla de cosas que son de sentido común y que no se abordan como deben ser, es lo que al final ha rebotado en este nuevo proceso nomás. Gabriel Boric ya anunció que si él no gana, no empezará un nuevo proceso constitucional durante su mandato. ¿Cómo recibe Chile entonces este nuevo borrador de Constitución? ¿Y en qué se diferencian ambas propuestas? Para discutirlo hoy en nuestro debate estamos con Víctor Salvador Saavedra, licenciado en Ciencias Jurídicas, exvicepresidente de Derechos Humanos de la Juventud Socialista de Chile y exsecretario general de la Juventud Socialista de este mismo país. También desde Santiago se conecta con nosotros Ruggero Cosi, abogado de la Pontificia Universidad Católica y militante de Renovación Nacional. Fue designado por su partido como el coordinador del comando de campaña del A Favor, que conformaron Chile Vamos y el Partido Republicano. Fue miembro de la Convención Constitucional representando al 6º distrito de la región de Valparaíso. A los dos les doy la bienvenida a nuestro programa y a quienes nos están viendo y nos están escuchando. Les recuerdo que pueden seguirnos por las redes sociales a través de @France24-ES y ver este programa y todos en YouTube y escucharlo en Apple Podcast, Spotify, Deezer y TuneIn. Señor Ruggero Cosi, comienzo con usted. Bienvenido al debate. Gracias por acompañarnos. Comencemos por hablar de en qué consiste este segundo borrador constitucional. Hola María Clara, muchas gracias por la invitación a conversar sobre esto. Es importante explicarlo también fuera de Chile, ¿cierto? Efectivamente, como se comentaba en el resumen, el año pasado el presidente Gabriel Boric sufrió una derrota importante porque hay que recordar que él fue prácticamente el jefe de campaña de quienes trataban de aprobar la Constitución que ofrecía la anterior Convención Constitucional que, como tú señalabas, estaba dominada por fuerzas de la izquierda. Esa propuesta fue rechazada por un 62% de los chilenos en una votación histórica, prácticamente 9 millones de chilenos, en la más alta votación que ha existido en Chile en toda su historia republicana. Entonces, obviamente que uno esperaría que después de esa derrota y fracaso político,
los sectores del oficialismo del gobierno hubieran aprendido la lección. Desgraciadamente, en este segundo intento, que fue impulsado por todas las fuerzas políticas en un acuerdo que se llamó el Acuerdo por Chile, desgraciadamente las fuerzas del oficialismo mantuvieron su relato y su agenda programática de la convención ya fallida, y eso genera que, bueno, hoy día nuevamente el gobierno y el presidente Boric estén en contra de esta propuesta, pero que es una propuesta muy distinta a la anterior. Y con esto resumo. Primero, bueno, es una propuesta redactada en democracia. Los integrantes del Consejo Constitucional fueron electos democráticamente y redactaron este texto a partir de un anteproyecto redactado por expertos. Lo segundo es que en el corazón político de esta propuesta hay un gran acuerdo político. Este acuerdo que yo te mencionaba, que se llamó Acuerdo por Chile, fue presentado en diciembre del 2022 por el presidente del Senado, que es de izquierda, actual ministro del presidente Boric, por el presidente de la Cámara de Diputados, también de izquierda, y fue presentado al país con 12 bases programáticas, sustantivas, que fueron respetadas en todo momento en este proceso. Entonces, ¿hay un acuerdo en el corazón de la propuesta? Sí. Y además hay dos grandes cambios, ¿ya? Primero, se incorpora la cláusula de un Estado social de derecho. Un Estado social de derecho que es conocida, esa cláusula, en Europa, en España, en Alemania, en otros países, y que en esta oportunidad se presenta como la posibilidad de que tanto el Estado y el mercado colaboren en la provisión de derechos sociales, siempre con responsabilidad fiscal. Y por último, grandes cambios al sistema político. Hoy día en Chile tenemos un serio problema de gobernabilidad. Existen más de 20 partidos políticos, hay 10 partidos políticos en formación, por lo tanto en el futuro existirían casi 30 partidos, y en cambio esta propuesta constitucional reduce el número de partidos políticos con un umbral de 5%, y que por lo tanto otorgaría mayor gobernabilidad en Chile, facilitaría los acuerdos, y eso sin duda que sería un gran cambio. Y bueno, y está por verse qué es lo que opina la ciudadanía en el plebiscito del 17 de diciembre. Y más adelante vamos a hablar en profundidad del Estado Social de Derecho que usted menciona, que incluye este segundo borrador. Pero antes también le quiero dar la bienvenida al debate a Víctor Salvador Saavedra. Gracias por acompañarnos. Víctor, escuchábamos a Ruggiero mostrar dos puntos centrales. Primero, el presidente de izquierda, Gabriel Boric, como el jefe de campaña del primer borrador de la Constitución que se propuso el año pasado y que se hundió en el plebiscito. Y segundo, que este segundo borrador es el producto de un gran acuerdo nacional. ¿Cómo describiría usted este segundo borrador? María Clara, muy buenas tardes, gracias por la invitación. Saludo también al otro invitado. A mí me gustaría, entendiendo la lógica de hablar del nuevo borrador, me gustaría hacer una salvedad con respecto a lo que plantea Ruggiero. Se habló como uno de los grandes derrotados al presidente Boric, o como el gran derrotado en el primer proceso, pero yo no quiero hilar demasiado fino, pero creo que es necesario para entender que en el proceso anterior, parte importante de las fuerzas que ganaron la elección y que fueron los llamados a construir el texto constitucional, eran fuerzas que no apoyaron ni apoyan al presidente Boric. Fuerzas de izquierda, en ese sentido tiene razón. De hecho, yo haría un paralelo entre ambos procesos de cómo las fuerzas más extremas de Chile se tomaron ambos procesos. Probablemente la izquierda más radical en el primer proceso y la derecha más radical en el segundo proceso. Pero no era un proceso oficialista. De hecho, los partidos que apoyan actualmente al presidente Boric y los partidos que en ese momento apoyaban al presidente Boric, de lo cual era parte, no era presidente, pero de cual era parte originalmente de su alianza, fueron minoría. Lo que pasa es que hay varias izquierdas en Chile y no todas piensan parecido, y de hecho muchas de ellas piensan muy diferente. La lista mayoritaria, una de las listas principales del primer proceso, se llamaba Lista del Pueblo, que era una lista sin partidos políticos, claramente de corte populista de izquierda, pero de corte populista, sin institucionalidad, con grandes diferencias ideológicas dentro de ellos mismos. Entonces, atribuir a la izquierda institucional chilena, que hoy es parte del actual gobierno, al primer proceso, yo diría que es un gran error. De hecho, yo soy militante del Partido Socialista de Chile y el PS, el Partido Socialista de Chile, fue funado y presionado en el proceso pasado por considerarnos moderados. Entonces yo haría la salvedad que el proceso pasado no es
parte fundante del actual gobierno, ni que los actuales miembros del gobierno fueron parte fundante del proceso pasado, fueron una de las tantas minorías que se dieron, que era esta izquierda institucional, como primera cosa. Como segunda, yo haría una comparación de los textos y yo diría que el nuevo texto constitucional tiene una característica bien llamativa y bien inteligente. Está llena de conceptos que son tremendamente atractivos, en los cuales casi ninguna persona podría estar en contra, pero vacíos de sustancia. Cuando usted mencionaba, María Clara, el Estado Social y Democrático de Derecho, me gustaría, y de hecho sé que lo vamos a hacer en la entrevista, entrar a hilar fino de por qué el concepto que todo el mundo comparte, o la izquierda chilena comparte, el Estado Social y Democrático de Derecho, que está establecido en el artículo, si no me equivoco, lo tenía anotado por aquí, en el artículo, creo que el 1, número 3, pero si no, me corrijo con el artículo, está vacío en todo el contenido. Chile no va a proveer salud pública, Chile no va a proveer vivienda pública y digna, Chile no va a proveer un sistema de salud o un sistema sanitario o un sistema social garantizado por el Estado, porque ahí siguen estando metidos de manera fundamental las empresas privadas, que es parte del proceso neoliberal de los 90 en adelante que vivió Chile post dictadura militar. Entonces, está llena de conceptos que a todo el mundo le parecen interesantes, pero la verdad es que está vacío de contenido y a mi entender es una gran mentira. Comencemos entonces lo que ustedes ya empezaron y es a discutir este concepto de Estado social y democrático de derecho que, como los dos han dicho, está explícitamente escrito en el nuevo borrador. Ruggiero, ¿qué le responde a Víctor cuando él dice, si bien hay conceptos atractivos como este, están vacíos en su contenido? No, yo discrepo profundamente, primero porque lo interesante acá es que el consenso en torno a esta propuesta de constitución está dado por el centro político, ¿ya? En el proceso anterior del año 2022, las fuerzas desde el Partido Socialista hacia la izquierda estuvieron por la opción del apruebo. Esa opción fue derrotada. Hoy día resulta que quienes están a favor del texto constitucional son los partidos de la derecha, el Partido Republicano, la centro-derecha, que es Chile Vamos, y también partidos de centro-izquierda como Amarillos y Demócratas, ex Concertación, ¿ya? Por lo tanto, tú tienes un arco político de centro que apoya esta propuesta que se va a votar en diciembre de este año. En cambio, se da la curiosidad de que el ala más radical del Partido Republicano, lo que podría denominarse desde fuera de Chile la extrema derecha, está en contra. Y por el lado de la izquierda, el Partido Comunista y el presidente Boric también están en contra. Ruggiero, lo interrumpo porque quiero enfocarlo a que pueda responder la pregunta de si es vacío o no para usted el concepto de Estado social de derecho que hay en la Constitución, como lo dice Víctor. Sí, lo que pasa es que esto es importante porque cuando tú tienes a los dos extremos de derecha y de izquierda en contra de esta propuesta, en el centro político el consenso que hay es precisamente en torno al Estado social. Nosotros entendemos el Estado social de derecho al modo más europeo, donde el mercado y el Estado pueden proveer derechos sociales. Si uno revisa la actual propuesta constitucional, en materia de salud, por ejemplo, se garantiza un plan de salud universal que va a poder ser provisto por el Estado o por seguros privados. En materia de educación, hay colegios estatales, hay colegios particulares que reciben subvenciones del Estado, que es como se ofrece la educación en Chile, sistema mixto. En vivienda es lo mismo. En vivienda en Chile el Estado puede desarrollar proyectos inmobiliarios de viviendas sociales y lo hace constantemente, pero no se le entrega un monopolio al Estado. Lamentablemente en Chile hay un sector de la izquierda que entiende el Estado social de derecho como están las constituciones de Venezuela, de Bolivia, de Ecuador, con un monopolio estatal. Y eso, al menos en Chile, en el arco del centro político, no lo compartimos. Creemos que tiene que haber un sistema mixto de provisión de derechos sociales y eso es lo que ofrece esta nueva propuesta constitucional. Víctor, ¿y usted qué opina de este modelo mixto que Ruggiero defiende como más europeo y que, como lo dijo desde un principio, permite el trabajo conjunto entre Estado y mercado? A diferencia del primer borrador, que el Estado tenía un papel mucho más protagónico. ¿No rechazaron los chilenos eso en el plebiscito?
Sí, los chilenos rechazaron ese proceso y yo creo que por varios motivos, pero no entrando en detalle, yo creo que en Chile se genera una contradicción bien potente, que intentamos construir algo, pero no lo financiamos, no le entregamos las herramientas, básicamente generamos un gato, pero que no tiene ni dientes ni uñas para morder, con respecto a la recuperación de derechos sociales. Yo no tengo particularmente problema con quien provee el servicio social, los servicios básicos, los derechos garantizados que aspiramos a garantizar. El problema es que nadie lo financia. Nosotros hemos funcionado en Chile desde fines de la dictadura en adelante con un concepto de falsa libertad, que es que tenemos libertad para escoger, pero un católico chileno pobre, no puede escoger meter a su hijo en el colegio católico más caro de Chile porque no le alcanza. No puede vivir en el barrio que quiere vivir. No puede escoger la vivienda que quiera escoger. No está provista de una forma o de una energía o básicamente de financiamiento para poder construirlo. Sí, yo creo que quien provee el servicio no necesariamente el punto de discusión. Hay una salvedad con algunos derechos que, a mi entender, algunos derechos son fundamentalmente o deberían ser fundamentalmente propiciados por el Estado. Educación principalmente, educación y salud pública. Pero se habla en este caso del concepto de la salud pública, de un plan universal, pero cuando se entra a hilar fino tenemos profundas diferencias. Entonces, bueno, ¿quién administra ese seguro básico? Porque hablando de Ruggeri hacía una conceptualización de que ellos son como de la lógica europea. Bueno, nosotros también, pero por ejemplo el sistema sanitario británico tiene un seguro básico que puede ser complementado por seguros complementarios, estoy hablando a nivel de salud, pero el fondo común lo administra el Estado. Y en Chile no pasa así. Entonces, básicamente nosotros tenemos un sistema que creemos que va a ser radicalizado, va a ser profundizado, que es el actual sistema. Tenemos un sistema donde los proveedores de salud privada, a los cuales puede adquirir cualquier persona, tienen lógicas de discriminación tremendamente potentes. Entonces, lo más simpático se llaman ISAPRES. Las ISAPRES chilenas no reciben a pobres, porque no les sirve, los planes son muy malos para las personas que cotizan poco a nivel de salud, no reciben a enfermos porque existen preexistencias médicas que le impiden a una persona que tenga algún tipo de patología ingresar, no reciben a mujeres porque es más caro tener una mujer mujeres que se puedan embarazar, básicamente cualquier mujer mayor de 14 años hasta los 50 años se puede embarazar. Entonces es bien interesante cómo el sistema privado de salud funciona en Chile. Obviamente, ¿cómo no va a funcionar como negocio si no recibes enfermos, viejos y mujeres? Entonces, parte de los constituyentes de este actual proceso, no se llama constituyente, mencionaban, por ejemplo, que ellos estarían dispuestos a mantener esta idea de la libertad de escoger siempre y cuando limitáramos constitucionalmente esas discriminaciones a los proveedores privados de salud. La derecha no estuvo de acuerdo. Yo quiero hacer solo un comentario, María Clara, porque son de contextos bien importantes para las personas que nos ven y que aunque estén fuera de Chile, puedan googlear. Ruggeri dice, somos el espectro político del centro a la derecha. Googleen a Renovación Nacional, googleen a la Unión Democrática Independiente, googleen a republicanos. No son el centro político, son la derecha política y la derecha más dura, quienes están detrás de este proyecto, y el centro político, lamentablemente a mi entender, porque el centro político es esencial para las democracias, quedó vacío en el proceso pasado, donde tuvo una representación ínfima, pero en este proceso también tuvo una representación ínfima. Como yo les planteo que googleen a esos partidos, googleen al PPD, Partido por la Democracia, a la Democracia Cristiana, son partidos de centro que tuvieron representación cero. La lista de centro en esta elección, y vuelvo a repetir, me parece muy malo, pero así es la democracia, la lista de centro sacó 0 representantes. Nosotros estamos extremadamente polarizados, pero venir a camuflar a la derecha chilena como centro político yo creo que es una deshonestidad intelectual. Lo quiero plantear al menos. Ruggiero, en esa misma línea que plantea Víctor, le quiero preguntar si es el centro de la política chilena la principal encargada de redactar este segundo borrador constitucional. ¿Por qué se habla, por ejemplo, de proteger la vida de quien está por nacer? Esto un poco en alusión al aborto y a la interrupción voluntaria del embarazo, que en Chile se permite desde el 2017 bajo 3 causas. Y segundo, ¿por qué se elimina la paridad que proponía la Constitución anterior? Solamente una rectificación. De hecho, yo no me puedo hacer cargo de todas las falsedades que menciona Víctor. En materia de salud, sí se reciben mujeres en el sistema ISAPRE. Las preexistencias están reguladas desde hace años. En fin, lo que pasa es que acá hay una discrepancia con la libertad de elegir.
Hay un sector de la población en Chile que quiere elegir. ¿Por qué? Porque lamentablemente el Estado, la administración pública en Chile, está capturada por sindicatos y grupos de presión de la extrema izquierda del Partido Comunista hacia la izquierda. Y por eso muchos servicios públicos no funcionan bien en Chile. Y la gente ha ido optando por escoger a través de subvenciones, por ejemplo en materia de salud, prestadores privados de salud. En materia educacional, más del 50% de los niños en Chile se educan en colegios particulares, pero subvencionados por el Estado, porque los colegios públicos están tomados por sectores de extrema izquierda que además promueven la violencia dentro de las aulas. Dicho eso, efectivamente, y es innegable de que hay una agenda valórica que impuso un sector de la derecha. Pero eso no afecta en nada a las leyes vigentes, ¿ya? Por ejemplo, la norma que se refiere al derecho a la vida, tradicionalmente la Constitución en Chile ha señalado que la ley protegerá la vida del que está por nacer. El único cambio que se le hizo a esa norma es que ahora dice que la ley protegerá la vida de quien está por nacer. Eso no deroga las leyes vigentes en materia de aborto en 3 causales. Pero claro, algunos, como parte de la campaña del en contra, lo han tratado de exagerar y llevar a ese plano. En materia de paridad, en elecciones y representación en el Parlamento chileno, resulta que se aprobó la paridad de salida. Eso es una cuestión que no existe en ninguna otra parte del mundo. Va a haber una paridad de género en una proporción de 60-40, en donde tiene que haber garantizado al menos una representación del 40% de los escaños para mujeres. Eso no existe en ninguna otra parte del mundo. Y voy a ir más lejos. Esta propuesta constitucional establece la sala cuna universal, tremenda victoria para las mujeres, la igualdad de acceso a cargos públicos, la igualdad salarial. Hay un montón, hay diversas normas que van en beneficio de las mujeres, pero que se han tratado de opacar producto de esta discusión de si se estaría o no derogando la ley de aborto en 3 causales. Yo lo digo con toda claridad, eso no sucede. Las leyes vigentes se mantienen vigentes. Víctor, ¿está tergiversando la izquierda lo que quiere decir realmente esta propuesta constitucional como lo plantea Ruggiero? Yo, María Clara, creo que no, pero claramente estamos en campaña. Yo creo que negar que ambas posiciones van a intentar exaltar los puntos que consideran positivos para sus votantes y quitarle atención o a enfocarnos en lo que consideramos negativo también para atacar o no una propuesta es razonable. Yo en ese sentido me considero una persona bastante moderada y podría secundar la idea de que estamos en plena campaña con Ruggeri, pero yo me iría con respecto a algunas de las aseveraciones que él menciona. Había una discusión bien potente. Yo creo que a nivel jurídico no es tan trascendente el qué y el quién, si es que fuéramos un país serio, pero los dirigentes, en alguna medida, pero los dirigentes importantes de la derecha nacional han manifestado que ante la primera posibilidad van a intentar derogar, modificar, o en este país se utiliza atacar constitucionalmente a través de un examen de constitucionalidad con respecto a las normas, el aborto en 3 causales. Entonces se ha dicho explícitamente, y otras personas, algunos intelectuales chilenos han manifestado, bueno, si no se quiere cambiar nada, ¿por qué no se mantiene el mismo texto con respecto a qué o quién son personas? Entonces es un tema, ¿por qué queremos cambiar algo o por qué proponemos cambiar la nomenclatura si no queremos cambiar nada? Pero vuelvo a hacer la salvedad, esto es política y no solo texto constitucional. Muchos dirigentes de derecha han planteado derechamente que en cuanto pueda van a atacar la ley de aborto en 3 causales. Y yo creo que hay una cuestión que no hemos conversado todavía, probablemente va a surgir en el debate. Yo creo que más allá de la técnica legislativa o de los múltiples errores que tiene este texto constitucional, aquí hay un problema político de fondo que tiene que ver, y también lo tenía el primer texto constitucional, para que Ruggeri no piense que uno es un radical de izquierda, no sé cómo él había manifestado, tiene que ver con que, dadas mayorías circunstanciales, se está intentando generar una cortapisa a la democracia. ¿En qué sentido quiero manifestarlo? Las constituciones están hechas en general para no cambiarse o para cambiarse con dificultad. Eso no tiene nada de malo en particular. Son normas supremas, normas magnas, tienen curos para cambio que son mayoritarios. El tema es por qué tú pones políticas que tienen que ver con respecto a políticas de gobierno, o por qué limitas la discusión democrática llenando de normas
que tienen que ver solo con tu espectro político, con tu visión política, cuando deberíamos dejar todas estas discusiones, tanto el aborto también, el día de mañana a la discusión parlamentaria, a la discusión democrática. Si para eso funciona la democracia, Chile es un país en tensión, pero Chile no es un país en mayor tensión que el resto de los países del mundo. Las democracias tienen tensiones internas de sus ciudadanos y la forma en la cual se dirimen cada cierto periodo de tiempo es a través de elecciones periódicas y democráticas con partidos legales e institucionales. Entonces, ¿por qué queremos dejar ahora que la extrema derecha chilena sacó una mayoría ¿por qué digo que es tan circunstancial? Porque alguien podría decir, no, Chile es un país de extrema derecha y no es circunstancial. Bueno, porque parte también de lo que pasó en el proceso pasado fue que la izquierda y la extrema izquierda sacó una mayoría abismante. Entonces no puede ser que un país se transforme de extrema izquierda o extrema derecha en 3 años. Eso es imposible. Entonces estas mayorías no deberían cercenar el diálogo democrático, que básicamente lo que permite es que cada gobierno y cada parlamento, cada 4 años, pueda discutir estas políticas públicas, dar estas discusiones y dirimirlos con las mayorías circunstanciales y no dejarlas atrapadas en un texto constitucional que tiene inmensas mayorías para poder cambiarla. Víctor, a propósito de esto, quiero preguntarle a Ruggiero cómo entender el hecho de lo que habla Víctor, de cómo los electores cambian, porque vimos cómo inicialmente eligieron miembros para la Convención Constitucional, como bien los dos apuntaron, con un carácter más que todo independiente, y ustedes han dicho de extrema izquierda, y ahora vemos cómo para este Consejo Constitucional eligen y gana, por ejemplo, el Partido Republicano de extrema derecha. ¿Cómo ocurre este cambio en tan poco tiempo y esto de cara al plebiscito del 17 de diciembre? ¿Qué puede significar? Esa es una pregunta muy interesante, María Clara, porque en primer lugar, en general, el electorado está cada vez más volátil y su principal movilizador en el voto es preguntarse quién está respondiendo a sus necesidades concretas. Sin embargo, hubo un cambio institucional sumamente importante entre estas dos elecciones y eso explica en buena parte la diferencia en los resultados. Cuando con posterioridad al estallido del año 2019 hubo un plebiscito de entrada para preguntarle a los chilenos si querían una nueva constitución, ese plebiscito fue con voto voluntario. Y el voto voluntario, como en muchas otras partes del mundo, no congrega a todo el electorado. Siempre hay una porción importante que no participa de esas elecciones. En la elección de los consejeros de la primera Convención Constitucional también hubo voto voluntario. Sin embargo, en el plebiscito de salida de septiembre del año 2022 hubo voto obligatorio. Y en esa votación fue que sale rechazado con el 62% la propuesta que apoyó el presidente Boric. Y la elección del 7 de mayo del 2023, donde se escogieron a los actuales redactores de esta propuesta constitucional, también fue con voto obligatorio. Y ahí sale triunfador el Partido Republicano, que está un poco más a la derecha de Renovación Nacional, que es mi partido. Entonces, si te das cuenta, ha habido un cambio institucional sumamente importante. Y vamos a ver qué es lo que dice la ciudadanía ahora en diciembre con voto obligatorio. Ahora, por último, hay un dato importante, y eso es cierto, y por eso es que hoy día las encuestas muestran una leve ventaja de la opción en contra, y es que los chilenos y chilenas están cansados de la discusión constitucional. Llevamos 4 años discutiendo respecto a una nueva constitución. Somos el único o quizás de los pocos países en el mundo que va a tener un segundo proceso constitucional para redactar una nueva constitución. Y en tan poco tiempo. Y en tan poco tiempo. Eso es una curiosidad. Y resulta que por lo mismo existe la posibilidad de que, bueno, eventualmente esta propuesta volviera a ser rechazada. Yo confío en que la campaña electoral podría remontar lo que señalan las encuestas. Sin embargo, la ciudadanía está agotada. Sí. Y de algún modo, lo que esto demuestra es que también la agenda ideológica de la izquierda, que durante décadas dijo que cualquier constitución era mejor a la escrita por Pinochet, hoy día va a sufrir una derrota cultural enorme. Porque eventualmente podríamos terminar validando democráticamente la constitución que, como el presidente Boric llamó, es la constitución de los 4 generales. Y vaya paradoja, eventualmente hoy día Víctor y su sector político están trabajando para legitimar hacia el futuro la constitución de Pinochet.
Aquí simplemente una claridad, y es que por lo menos las encuestas como CADEM, que es una de las más respetadas y conocidas en Chile, muestra una diferencia bastante grande, ya que el en contra tendría cerca del 54% de la intención de voto y el a favor de la nueva Constitución tendría alrededor del 24%. Sin embargo, esto es solo una de las múltiples encuestas y el resultado final lo veremos el 17 de diciembre. Víctor, quiero ir con usted sobre algo que menciona Ruggiero. Al rechazar la izquierda este segundo borrador de Constitución, ¿está respaldando la Carta Magna de los 4 generales? No, María Clara, yo creo que Ruggeri lleva agua a su molino. La realidad es que nosotros creemos que es importante construir una constitución democrática, pero efectivamente creo que nadie podría negar que cuando se rechaza este texto, que yo creo que se va a rechazar, y efectivamente las encuestas muestran una gran diferencia, aunque yo no me voy a basar en las encuestas porque creo en la democracia, vamos a esperar el resultado, pero muestran una gran diferencia, es una cuestión de leer las encuestas simplemente. Vamos a tener una constitución que nos ha regido por muchos años, que sufrió muchas modificaciones, de las cuestiones más limitantes de derecho que tenía la Constitución de Pinochet, así que esta es una Constitución que yo diría hoy día que es una Constitución válida, también lo pensaba antes y sigo pensando que tenemos que construir una Constitución moderna y democrática, porque esta carece de legitimidad y porque por lo demás sigue estableciendo un modelo de desarrollo, una forma de relacionarnos entre los chilenos que está en tensión. Yo creo que lo que muestran también estas diferencias de esta volatilidad en las elecciones es que somos un país con profundas concepciones que son bien diferentes. Algunos queremos derechos sociales garantizados, queremos comunidad y otras personas quieren individualidad. No digo que esto sea por sí solo malo. Hay países del mundo que viven con sus procesos individuales o con su forma de garantizar los derechos de manera más individual que colectiva y viven bien y son países satisfechos. Cada país debe construir su propia realidad, pero yo creo que Chile tiene una realidad en conflicto. Ahora, la Constitución del 80, con muchas modificaciones, ¿es legal y válida ahora? Sí, va a ser legal y válida después del plebiscito en el cual yo espero se rechace este nuevo texto, sí, pero también pensar que la discusión constitucional se acaban, las constituciones siempre están en cuestión. Ahora, yo quiero hacerme parte de las palabras del presidente de la República y también quiero secundar una idea de Ruggeri. Claramente nuestro pueblo, por un sinnúmero de circunstancias, hay agotamiento, falta de recursos, estamos con crisis con respecto a seguridad pública, una crisis económica importante, no estamos en crisis, pero estamos con poco crecimiento. Yo creo que claramente el proceso constitucional, cuando la ciudadanía quiera revivirlo, tendrá que hacerlo, pero no es parte de la idea de este gobierno. No tiene sentido insistir con un tercer proceso ahora en este corto plazo, cuando probablemente los resultados serían los mismos. Pero Chile sigue queriendo, ya que hablamos de las encuestas, hay muchas encuestas que indican que Chile sigue considerando que la Constitución del 80, con sus muchas modificaciones, es una Constitución que debe ser cambiada. Pero probablemente ya no es el momento, porque la política tiene momentos y hemos desaprovechado, a mi entender, 2 procesos. Lo lamento profundamente porque soy demócrata, al igual que mi compañero aquí presente. Así que eso. Para concluir, les quiero proponer que cada uno defienda su postura frente a esta votación y a este plebiscito. En un minuto, porque nos quedamos cortos de tiempo. Ruggiero, ¿por qué aprobar este borrador? Mira, yo creo que es importante tener a la vista de que esta es una propuesta que nace de un acuerdo político. Se respetaron las 12 bases institucionales que incluían que Chile se transforme en un Estado social de derecho. Hay un gran cambio al sistema político y Chile necesita gobernabilidad, estabilidad, certeza para las inversiones y la creación de empleo. Es una constitución que además se hace cargo de la demanda ciudadana más importante en este momento, que es la seguridad pública. Se crea una defensoría de las víctimas, entre otras propuestas, pero sobre todo Chile necesita cerrar su discusión constitucional. Y este es un texto que nace de un consenso, es lo suficientemente transversal y que si bien podrá no ser perfecta para todos, es una constitución mejor que la que tenemos actualmente. Víctor, en un minuto, ¿por qué rechazar este borrador constitucional? Yo creo que hay que rechazarlo porque es un texto malo. Hay que intentar leerlo, hay que ver las discusiones políticas, hay que aplicar el sentido común. Es un texto construido solo por una minoría de extrema derecha. Es un texto que desune, es un texto que nos polariza,
Es un texto que lamentablemente no ayuda con puros eslóganes a que Chile sea un mejor país y un país donde podamos dirimir nuestras diferencias de manera democrática. Termina cercenando la democracia. Así que yo creo que básicamente hay que rechazar porque es un mal texto y es un texto que no le sirve a los vecinos de Pudahuel, de Lampa, de Coyhaique, de Arica. Es un texto que está hecho por unos pocos para unos pocos. Y el 17 de diciembre estaremos atentos a lo que decidan los chilenos. Víctor Salvador Saavedra y Ruggero Cosi, gracias por estar en este debate. Y también gracias a nuestros productores Andrés Doncel y Tania Herrera. A nuestro equipo técnico un especial agradecimiento y ustedes sigan con nosotros.